Hola, muy buenos días. Damos ¿Qué tal? Buenos comienzo, días. damos Buenos comienzo a esta primera entrega del webcast denominada Coronavirus y otros virus. Y espero que sirva también un poco de antesala para la jornada de Castellonso que desgraciadamente por esta situación que vivimos las tuvimos que aplazar probablemente hasta el mes de septiembre. Para quien no me conozca, soy Facundo Gallo, ingeniero de ciberseguridad en Bloomberg Tech y Castellonso. Y hoy realmente tengo que decirlo a los espectadores y también a los presentes participantes que me siento totalmente honrado al poder presidir este panel, este debate de auténtico lujo. Tenemos por un lado, yo lo tengo abajo, no sé cómo lo ven el resto de personas, yo lo tengo debajo a mi izquierda. Tenemos por un lado a Enrique Ávila, director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil y director del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad. Bienvenido, Enrique, un gusto que estés aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la Bueno, invitación. por otra parte, tengo aquí justo encima a la derecha a Sergio Arce, doctor, investigador y profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la UNIR, y en el ámbito personal, un antiguo compañero de batallas. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Facundo. Encantado de estar aquí. Finalmente está Jonathan González, asesor IT en Bloomberg Tech, especialista en estrategia tecnológica, arquitectura de seguridad, DevSecOps e IoT. En definitiva, para mí un todoterreno, ¿no? Con el que tengo el gusto de trabajar día a día. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por tenerme aquí. Me tratas muy bien. Bueno, el sentimiento es mutuo. Antes de arrancar, sí que quería comentar un pequeño inciso sobre el tema de los comentarios y las preguntas. Las pueden trasladar mediante Zoom e intentaremos ir resolviéndolas a medida del transcurso de esta charla. Por otra parte, abriremos un poquito el debate con un tema muy recurrente que está golpeando muy fuerte en el día de hoy, que son los bulos sobre coronavirus. En concreto, los audios de mensajería instantánea. Esto va sobre todo dirigido a Enrique. Me gustaría que abrieras un poco el debate. Y sobre todo me gustaría preguntarte, para que todo el mundo esté alerta en casa, ¿cuáles han sido las últimas campañas de bulos detectadas? Porque somos conscientes de que se han viralizado mucho últimamente. Mucha gente recibe y pregunta sobre mensajes de audios que llegan de un supuesto amigo de un bombero, un supuesto médico que dice que corras urgentemente al supermercado. ¿Qué puede esperar la gente a encontrarse en estos momentos, Enrique? Bueno, pues lo que se ha encontrado la gente a lo largo de toda la historia, ¿no? Los judíos que masacraban niños cristianos, ¿no? Para cumplir con la ley de Dios, ¿no? Y entrábamos los cristianos en la judería de la ciudad correspondiente y masacrábamos a todos los judíos que había dentro, ¿no? Conceptualmente no ha cambiado nada. Lo que pasa es que sí que hay elementos técnicos que permiten una diseminación más eficaz de toda esta información que, bueno, llamamos bulos, los ingleses lo llaman fake news. A mí me gusta más el término paparrucha, ¿no? Porque se le puede escupir al contrario, ¿no? Y además incorpora algo que me parece muy interesante conceptualmente, que es algo increíble que si lo analizas, ¿no? Si realmente tienes una cierta capacidad de análisis, no te puedes creer según qué cosas. Tampoco me gusta abusar del término campaña, porque campaña da la sensación de que es algo orientado a un objetivo. Y en algunas ocasiones podemos tener esa orientación, pero soy de la opinión de que somos cooperadores necesarios habitualmente en algo en lo que realmente, bueno, puede haber un objetivo, pero siempre, o en la mayoría de las ocasiones, suele ser difuso, ¿no? Es un objetivo de, bueno, de que la sociedad sufra y se descomponga, pero sin pensarlo, ¿no? Cierto es que también hay campañas dirigidas y hay que tener muchísimo cuidado con las atribuciones que se hacen de esas campañas, porque incluso pueden dar lugar a activaciones de situaciones de conflicto que no son deseables. Entonces, ¿cuáles son las últimas? No tenemos más que mirar el WhatsApp para detectar cuáles son las últimas, las que estén orientadas a la información del día, ¿no? ¿Y qué orientación o qué objetivo tienen? Bueno, pues habitualmente somos muy permeables a asombrarnos y a indignarnos, a lo que son los sentimientos básicos,
¿no? Más básicos del ser humano. Estamos menos capacitados para la reflexión y el análisis que para indignarnos frente a cualquier información que en un momento dado además esté orientada a que nuestras opiniones sean refrendadas, ¿no? Pero bueno, eso está muy estudiado. Por lo tanto, y por resumir, no me gusta el término campaña porque eso denota mucha inteligencia y mi experiencia es que no hay tanta inteligencia como eso. Sí que es verdad que existen, no con ello quiero decir que no existan ese tipo de campañas, pero sus objetivos suelen ser más difusos que otra cosa, ¿no? Es un ataque difuso. Y hay que tener mucho cuidado en a quién le atribuimos esa supuesta campaña, porque puede ser mucho más para digamos, la persona que esté escuchando esto y que no esté integrada en este conocimiento, pues las campañas de contrainteligencia, de contrainteligencia, de contrainteligencia, todas esas existen, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final es difícil. Entraré en ello más adelante si es que surge la oportunidad, pero es que sufrimos el mal diseño de la red. Porque no podemos atribuir la responsabilidad. Entonces, como no podemos atribuir la responsabilidad porque es una red Internet orientada hacia la resiliencia y no hacia la seguridad, pues tenemos un problema. ¿Cómo atribuimos la responsabilidad en el mundo analógico? Alguien va con una pistola, mata a alguien y con las pruebas indiciarias o pruebas físicas de que alguien ha cometido un delito de esas características, se condena, se determina la responsabilidad de la persona y se le condena. Pero aquí, ¿cómo determinamos la responsabilidad? ¿Con una IP? ¿Con qué? Si no hay identidad digital real. Bueno, eso es lo que me gustaría dejar abierto, que creo que es un debate interesante para todo este tema. Sí, está claro, por lo menos desde mi parte, y sobre todo transmitir este mensaje, ¿no? La píldora fundamental contra estas campañas de bulo es la conciencia, el conocer y el sentido común, ¿no? A la hora de aplicar, al difundir este mensaje o creérselo, realmente. No solo difundirlo, sino asimilarlo uno. Hablaste de varios riesgos, no sé si querrías nombrar alguno que incluso esté fuera del ámbito tecnológico. ¿Qué riesgos pueden acarrear este tipo de bulos que se distribuyen a través del teléfono móvil? Estamos hablando de los bulos por audio, por fichero de audio. Bueno, estos bulos en un momento dado donde no puedes en realidad hacer un análisis de la información que te llega y refrendar su confiabilidad, pues simplemente están orientados la mayoría de las veces a eso, a refrendar tu propia opinión sobre un determinado tema. De hecho, si tú recibes un audio de esas características que no refrenda tu opinión, ¿qué haces con él? Lo No lo borras compartes. o no lo compartes. Por lo tanto, ¿quién es el elemento activo en la diseminación de este tipo de bulos? Nosotros mismos. Y solamente compartimos lo que en un momento dado está de acuerdo con nuestra carga ideológica, con nuestro modelo de pensamiento o con lo que nosotros ya pensamos sobre un determinado tema. Y eso es muy fácil, porque además el ser humano se caracteriza por algo que critico mucho y que tenemos que reflexionar sobre ello. Somos especialistas en predecir el pasado. Reitero, somos especialistas en predecir el pasado. Tenemos una capacidad prospectiva muy baja, porque intelectualmente requiere de muchos recursos el pensar en el futuro. Y pensar en el futuro, además, tiene un problema, que es que no puedes cerrar el objetivo. Porque pensar en el futuro es dibujar escenarios sobre los que trabajar con la conciencia de que te estás equivocando sí o sí. Eso es un principio físico básico, es el principio de indeterminación. Una vez que actúas sobre un sistema, lo cambias. Ya está. Cuando tomas una decisión de futuro para ir a un objetivo determinado, ya estás cambiando el sistema. Por lo tanto, jamás vas a llegar al escenario que tú has dibujado al principio, o no por el camino que has diseñado. Y eso requiere una gran cantidad de inteligencia, una gran cantidad de datos. Por cierto, la tecnología nos empieza a abrir la posibilidad de disponer de esos datos y de ese modelo tecnológico a través de inteligencia artificial, a través de desarrollo de algoritmos avanzados, ¿no? Para
no para dibujar un escenario y acceder a él a través de un determinado camino, sino por lo menos para tener la oportunidad de, a base de pequeños empujoncitos, llegar a ciertos modelos parecidos al escenario que se ha dibujado. Eso sería un modelo prospectivo. Muy bien, ahora me pregunto un poco, y llevándolo a las medidas reactivas, por así denominarlas, como desconocedor de aquello que pueda acontecer dentro de la fuerza del Estado, tú que eres parte de ello, Enrique, ¿qué mecanismos oficiales dentro de las fuerzas existen a día de hoy para localizar quién ha generado el audio y así evitar la propagación, ¿no? Porque evidentemente esto tiene un origen, hay que ser capaces de rastrear, llegar al primero y bloquearlo o detenerlo de alguna forma, ¿no? De eso se trata. Bueno, ¿Qué herramientas hay disponibles también de cara al usuario? ¿Qué las, puede utilizar el usuario para denunciar, por ejemplo? Bueno, para denunciar siempre existe la posibilidad de denunciar a través de los portales, hacer una denuncia telemática de que se está expandiendo cualquier tipo de información que pueda o el ciudadano determine que puede ser un riesgo, ¿no? Esas cosas se hacen habitualmente, ¿no? En cuanto a herramientas que tiene el ciudadano, pocas. ¿Por qué? Realmente están saliendo iniciativas muy interesantes. Hace poco, sí, el año pasado dirigí un trabajo de fin de máster, ¿no? Que hacía un análisis de cómo dibujar amenazas en el mundo de las paparruchas, ¿no? Cómo dibujarlas, cómo intercambiarlas y cómo en un momento dado gestionarlas a través de algoritmos avanzados, etcétera, 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 desde el punto de vista académico. Las fuentes son infinitas, sufrimos procesos de infoxicación y tampoco está siempre claro tanto qué es el objetivo como ese contenido que habría que analizar, porque la realidad tampoco es única, la realidad tampoco es única. Validar una fuente es un trabajo arduo y es un trabajo que requiere también mucho esfuerzo. ¿Está al alcance de los ciudadanos, de un ciudadano con una formación media en el uso de la tecnología, el poder validar una fuente? No. ¿Existen herramientas? Existen. ¿Hay que trabajar sobre herramientas nuevas? Hay que trabajar sobre herramientas nuevas. Pero sigo diciendo, Sí. bajo mi punto de vista, esto es un problema de génesis. Como nosotros no podemos validar jamás una fuente de forma unívoca, quien hace qué en la red, al final pues estamos trabajando con lo que serían sistemas cada vez más complejos que tienen que hacer un análisis que tiene una confiabilidad relativa y nunca absoluta. Sí, bueno, mi pregunta iba enfocada también sobre todo esas medidas, esas herramientas que le brindamos al conjunto de ciudadanos para poder denunciar tipo de claro, imagínate, campañas, como no te gusta nombrarlas. Claro, estas aplicaciones over the top, ¿quién las controla? O sea, ¿quién controla WhatsApp? Es una cosa que todo el mundo pregunta y todo el mundo ponemos en nuestras charlas, en nuestras conferencias, etcétera, etcétera. Las 3 preguntas básicas. ¿Cuánto te cuesta WhatsApp? Nada. ¿Qué es lo que estás dándole a WhatsApp porque no te cueste nada mantener esto? Pues tu vida, básicamente, y tal y cual. Pero la pregunta fundamental es, ¿quién levanta la mano ahora mismo y sabiendo que está dando su vida gratis a WhatsApp y otras muchas cosas, está dispuesto a renunciar a WhatsApp? A ver, porque es que no podemos prescindir de ello. Entonces, no podemos autenticar la información y las fuentes de eso que nos llega. ¿Tenemos constancia de que WhatsApp está interviniendo de alguna forma, de manera activa, en estos últimos días que se ve cómo afloran las campañas de bulo? Ya me gustaría a mí tener visión sobre lo que hace o deshace WhatsApp. Bueno, a nivel, le pregunto en general, por si alguno de los presentes supiera esto, yo desde luego no lo he visto. Me gustaría creer que es verdad y que tienen los medios disponibles para detectarlo, como Facebook también tiene su división para detectar fake news. Te contrapregunto yo y después discutimos entre eso. Para poder detectar esto, ¿qué necesitarías hacer? Acceder a la información. ¿Qué nos vende WhatsApp? ¿No nos vende que ellos no acceden a la información? No vale reírse, ¿eh? Claro. Sabemos muy bien que esa información está ahí. Evidentemente entraría en contradicción con la filosofía de WhatsApp. Vamos a ver, entonces, ¿qué medidas podemos aplicar? O sea, para hacer un análisis semántico avanzado de un fichero de audio en tiempo real, ¿qué tecnología tendríamos que aplicar? Una tecnología bestial, seguro que la tienen, ¿vale? Seguro que la tienen.
Pero además de esa tecnología, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No tendríamos que descifrar el canal? Ujú. No sé. Supuestamente es un Corregidme. canal cifrado P2P, ¿no? Claro. Corregidme. Solo que no sabemos la clave maestra de quién está por en medio. Exactamente, exactamente. Esto es como el cifrado en China, ¿no? En China puedes cifrar. La gente dice, no, en China no se puede cifrar. Sí, sí se puede cifrar. Siempre y cuando utilices dentro de tu cifrado la clave del Ministerio del Interior, puedes cifrar todo lo que quieras. ¿Es Bueno, así? seguimos con las campañas de falsa información, de intoxicación de la información, y le damos un poco de giro hacia la parte de las redes sociales, aprovechando que tenemos aquí a una persona que se dedica a rastrear las fake news de Twitter, Sergio Arce. Estas preguntas van sobre todo para vos y que abra fuego, porque aquí Sí. todo el mundo quiere participar y enterarse de qué se trata. Sergio, no te voy a preguntar los últimos casos identificados porque hay miles, pero Sí. si alguno te resuena en particular, alguno que esté teniendo bastante tirón, ponerlo en común, si puedes. A ver, lo primero que quería era apuntar unas cosas sobre lo que comentaba Enrique y voy luego a tu Perfecto. a tu pregunta. Totalmente de acuerdo con lo que decía mi compañero Enrique, pero nosotros, por ejemplo, en el mundo de la comunicación le llamamos a todo este ámbito desinformación. Lo que pasa es que la palabra famosa justamente la ha puesto en todo el mundo una persona que justamente lo promociona, que es el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Entonces, se ha instaurado mucho la palabra fake news. El fake news, como lo decía Enrique, sucede desde la prehistoria, ya a los antiguos egipcios y todo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se puede segmentar, y ya se hizo la prueba cuando el Brexit, en las elecciones del Brexit, a diferenciar a las personas por sus características. ¿Cuáles son a estas personas qué intereses tienen? Estas son las que me interesan, estas quiero desincentivar las que no se muevan. Y entonces lo que se forma es lo que se conoce un filtro burbuja. Uno consume solo aquello que le gusta oír y el resto lo rechaza. Y además, una cosa que está convirtiéndose dentro de las redes sociales es que dentro de ese filtro burbuja, la gente se convierte en un eco de resonancia. Se convierten en remisores continuos. Si a eso además la gente lo que ve es que si lo dice mucha gente será lo correcto, se está comenzando a hacer, que ya se probó desde el Brexit, y se va mejorando, y en España se va mejorando día a día, redes de cuentas y de personas supuestamente ficticias o incluso que son reales, que se dedican a darle para que la gente crea, esto lo dice mucha gente, esto tiene que ser verdad. Llevo siguiendo en las redes sociales, principalmente Twitter, porque es donde más se puede buscar. También antes buscaba en Facebook, pero a raíz de todo lo que hubo en Cambridge Analytica con lo del Brexit y luego con otros países, se ha cerrado bastante. Yo, por ejemplo, antes investigaba Twitter sin ningún tipo de problema y este otoño tuve que volver a darme de alta ante Twitter y declarar que soy un investigador, que no voy a hacerlo con motivos comerciales ni motivos políticos, sino con solo un ámbito académico. Se ha ido haciendo desde hace tiempo, insertando noticias que no iban a ningún lado. Pero, por ejemplo, he visto una gran cantidad de fake news y de introducción de amigos que buscan hacerse amigos tuyos alrededor, por ejemplo, del fútbol, del animalismo. Y entonces, el año pasado, en un Sporting Oviedo, dos equipos de Asturias, de una región de 1 millón de habitantes, encontré un montonazo de tweets que procedían de bots que estaban intentando hacerse amigos. Y rastreando un poco esas cuentas veías que era un seguidor ultra del Oviedo que 3 semanas antes había sido un seguidor ultra del Sporting. ¿Qué es lo que buscan? Hacerse amigo tuyo. Y van dando noticias de fútbol, noticias de animales, de lo que sea.
¿Qué buscan? Estar en nuestro primer ámbito. Y ahora voy a la pregunta que me hiciste. Llegamos al día de hoy. Esas personas que tenemos dentro de nuestro ámbito, que estaban hablando de nuestro fútbol, de nuestros amigos los animales, de nuestros gustos por la naturaleza, empiezan a de cada 5 tweets de fútbol nos meten uno de un portal o de una noticia que está introduciendo una noticia falsa o una noticia interesada. Durante estos días se ha disparado, he detectado que se ha incrementado por muchísimo el número de mensajes de este tipo. Y sobre todo desde muchas cuentas que son supuestamente amigas. Llevo conociendo a esa cuenta desde hace tiempo, aunque no la conozco realmente, pero me caía bien porque era de mi equipo, porque era tal, y ha empezado a introducirme ciertas noticias. Haciendo seguimiento de noticias falsas, como por ejemplo la del otro día, la del ministro de Ciencia, que decían, es que estáis hospitalizado en Denia, y a las 2 horas apareció en el programa del Objetivo, en La Sexta, diciendo, no, que yo estoy en mi casa en Madrid, que estoy bien, que no estoy hospitalizado en Denia. Si haces un seguimiento, esa noticia llevaba 3 días circulando desde ciertos sectores y desde determinadas cuentas, y muchas de ellas comenzaban con un nombre de 5 y 6 letras de un nombre y 7, 8 números. Lo que pasa es que esas cuentas van subiendo y van evolucionando y ahora ya tienen fotos de personas totalmente reales, inventadas por un ordenador y nombres que es muy difícil de detectar que son un bot. Pero sí que se pueden encontrar determinados perfiles y determinados movimientos que dices, ostri, la campaña que va del otro día cuando el discurso del rey, si miramos el número de cuentas, coincide con el número de cuentas, muchas de ellas pidiendo el confinamiento de Cataluña al señor Torra. Son cosas que dices, ostri, aquí, ¿qué se está moviendo? Se está disparando lo que ya existía y se está aprovechando lo que se ha ido sembrando a lo largo de todos estos meses y estos años de hacerse amigo de la gente para ir introduciendo noticias posteriores. Y fuera de cámara, al hilo de lo que comenta Sergio, estamos hablando un poco de las fake persons y los robots que originan este tipo de movimientos, ¿no? Y sabemos que ahora mismo hay aplicaciones que son capaces de generar caras aleatorias para que luego tú no busques esa imagen en Google y sepas que la está usando otras personas más para hacer sus fechorías, sino que es una cara nueva. Es muy difícil rastrearlo, pero aún así, a diferencia de los ficheros de audio que hablábamos con Enrique, en este caso es un poco más fácil llegar a la fuente, ¿no, Sergio? A través de ciertas redes, sí. En Twitter es más o menos bajando una gran cantidad de datos que a lo mejor necesitas un servidor externo. Se puede hacer más que buscar el origen, que es complicado, como decía Enrique, pero en Twitter es más fácil, que en WhatsApp es relativamente casi imposible de detectar. Más o menos buscar los orígenes de por dónde surgió. Difícil concretar las primeras, pero sí del ámbito de por dónde sale. Lo que sí se puede buscar es, en su proceso de difusión, las cuentas que son, sin falta de ser las que crean el mensaje, las que ayudan a crear una red que sustenta todo el resto de cuentas. O sea, cuentas que sostienen una red, que son el Iniesta de la selección. A lo mejor Iniesta, vale, es el que marcó el gol de la selección. Pero ¿quién era Iniesta en la selección? Iniesta era el que repartía. Y a lo mejor era el de la banda, el que hacía la jugada, tal. Pero todo pasaba por Iniesta y pasaba por Xavi. Pues hay cuentas que funcionan como Iniesta y Xavi. No crean, pero ayudan a crear una red. Canalizan, ¿no? Son cuentas canalizadoras. Efectivamente. Y luego hay una serie de cuentas que cada vez va evolucionando más, que es más difícil saber si son bots. Y luego también hay personas que se comportan, aunque no son automáticas, que se comportan como bots.
hace un año hice un estudio sobre una cuenta, un bulo de las Navidades del 2018 sobre un perro que le había arrancado 4 dedos a un ladrón rumano en un pueblo de Huelva. Y el juez quería sacrificar al perro. Ni el perro existía, ni el ladrón existía, ni nada. Pero haciendo un rastreo de las cuentas, me salía al principio que las primeras cuentas de donde salía y se redifundían eran granjas de bots desde Venezuela. Y dices, ¿dónde estamos llegando? ¿En Claro. qué esto se está convirtiendo en un mundo de fakes, de compraventa de datos? El problema luego es contextualizar toda esa información, ¿no? Efectivamente. Ver cuál es el objetivo que subyace de todo ese tipo de ese entramado de noticias falsas, de Sí, desinformación, ¿no? Como es el término es que muy complicado. empleaste, Sergio. Sí. Me gusta también un poco concluir este pequeño apartado con alguna medida que se pueda hoy en día utilizar dentro de las redes sociales. Hablo, por ejemplo, de takedowns de cuentas. O sea, se puede llegar a solicitar que una cuenta se cierre, una cuenta que se esté utilizando para estos fines. Poderse se puede denunciar, pero por lo mismo que comentaba Enrique, ¿cómo sabemos que esa persona contesta o no contesta? A lo mejor es una persona de verdad que está todo el día dándole, que las hay. Hay granjas de personas dándole al mensaje, aunque cada vez también hay mucho más automatizado y poderse se puede denunciar. Pero el problema es ese, es que muchas de estas cuentas no se dedican única y exclusivamente a difundir bulos, sino que periódicamente lo que hacen es buscar amigos y buscar que seas de confianza para ellos, a través del fútbol, a través de las aficiones, a través de los animales, a través de los gustos y las fiestas de tal sitio, buscan que te hagas amigos, porque van ofreciendo contenidos y comentarios que uno ve y dice, no, si este es de mi ciudad y este lo conoce, pero periódicamente te salta con la noticia. Por eso es muy difícil. Mm. Y a nivel yo aprovecho todo lo que puedo acá la presencia de Enrique. Me perdonará también algunas preguntas que le hago sobre todo por mi propia inquietud y espero que sirvan al resto de los participantes. Por parte de los medios, de las fuerzas del Estado, también hay herramientas, entiendo que, o unidades que se dedican también a rastrear este tipo, como hace Sergio en su entorno académico. Me imagino que también hay unidades tecnológicas, destinadas a proteger al ciudadano en este tipo de acciones, ¿no? Obviamente, y además con cada vez mejor formación y con herramientas. Como no podía ser de otra manera, el ciberespacio es el quinto dominio sobre el que se debe de ejercer nuestra soberanía. Así lo dice la Estrategia Nacional de Seguridad, y hay una Estrategia Nacional de Ciberseguridad Nacional que también indica cuáles son las competencias que tiene que tener un Estado, nuestro Estado, y sobre todo qué líneas de acción tiene que tener en el ejercicio de la soberanía sobre este dominio. Faltaría más, ¿no? Entonces, que en un momento dado no se pudiesen perseguir e investigar y perseguir actividades que pudiesen ser consideradas delictivas dentro de un dominio sobre el que hay que ejercer esa soberanía y sobre el que tiene que haber un imperio de la ley. Faltaría más. ¿Problema? Pues el problema que se señala siempre en cualquier foro o a nivel nacional o internacional. O sea, si algo caracteriza, además de la dinamicidad absoluta de ese dominio, y de la asimetría de recursos necesarios para la comisión de una actividad delictiva, es una cosa muy, muy importante y que hay que tener siempre focalizado, ¿no? Es que no es el modelo de aplicación de la ley, ¿vale? Entonces,
lo mismo que la soberanía se ejerce sobre un territorio, el dominio del ciberespacio es aterritorial y además con fuerte dependencia sobre otros actores que no son estrictamente políticos, sino que son económicos. ¿Quién tiene el control sobre la información? Pues las telco y las empresas que ofrecen servicios over the top, sobre las telecomunicaciones. Entonces, hay que tener buenos canales de comunicación y buenos canales de cooperación, tanto entre lo que son los actores políticos involucrados, que son los distintos países y otros actores políticos que pudiesen tener algún tipo de incidencia sobre el dominio del ciberespacio, y con esas empresas, con esas corporaciones transnacionales, que son las que realmente tienen el control y pueden acceder a la información que puede ser relevante o necesaria para investigar de forma siempre respetando el Estado de Derecho, de la nación que tenga que investigar un delito, y salvaguardando las libertades públicas. Eso siempre, pero claro que existe, y cada vez formamos a mejores equipos y tenemos mejores equipos formados en la investigación de delitos o de posibles delitos en la red. Faltaría más. Sí, en este caso creo que uno de los puntos de referencia es la brigada tecnológica, ¿no? La BIT, corrígeme si me equivoco, habrá otras que igual se me escapan, De la seguramente. policía, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, perdona, pero yo tengo que tirar hacia mi casa con todos los Vale, respetos. vale, tienes razón. El La grupo otra de es Policía delitos Nacional, ¿no? telemáticos sobre el que, a través además del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, que está orientado, no está en el mercado, pero su orientación básica es la formación especializada en materia de lucha contra el cibercrimen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de personal del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que también es muy importante, porque ¿dónde está el límite de la seguridad y de la defensa en este tipo de cosas? O sea, cuando, por ejemplo, estamos hablando de bulos, ¿no? Hay una campaña, en realidad hay una campaña orientada a generar algún tipo de daño de una nación a otra. Esas campañas existen, eso es ciberdefensa, y sin embargo puede ser detectada desde los ámbitos de seguridad interior. Por lo tanto, tiene que haber una serie de canales de comunicación, de coordinación y de cooperación que sean muy intensos y que funcionen, igual que con el Poder Judicial. También faltaría más, que es el que tiene que además promover esos canales de coordinación y cooperación para la persecución de delitos extraterritorios. Entonces, bueno, pues todo eso existe y se trabaja sobre ello, funciona relativamente bien y se mejora día a día en base a los casos a los que nos vamos enfrentando. Claro que sí. Partiendo de los puntos de la difusión, de campañas de intoxicación de la información, sabemos que esto deriva también a otros riesgos, ¿no? Tecnológicos, como son el phishing y el malware. Para el que no entienda lo que es el phishing, básicamente es portales falsificados que emulan ser legítimos y que buscan sobre todo que ponga el usuario final se me ha ido la cámara, sus credenciales del banco, sus datos personales, ¿no? Al fin y al cabo todo esto se aprovecha y se vende en el mercado negro. Al fin, ese es el negocio de las campañas de phishing. Con respecto a esto, y Jonathan ahí abajo se está riendo, por lo menos yo lo tengo debajo, no sé cómo lo verá el resto, se está riendo porque sabe que esta va para él. Y Jonathan, cuéntame un poquito, sobre todo, si se podría contar cuántos dominios de phishing tenemos constancia que se pueden generar en un día, porque hemos visto también un repunte enorme en este aspecto. Bueno, yo quería empezar, puntualizando o agregando un poco más, no puntualizando, agregando un poco más algunas cosas que ya explicó perfectamente, magistralmente, tanto Sergio como Enrique. Antes de que empezáramos esta sesión, hablábamos entre nosotros si realmente es factible, es posible un ciudadano en su casa poder saber cuándo está siendo infoxicado, cuándo es víctima de una campaña, aunque es un término que a Enrique no le gusta, y conveníamos en que es francamente complicado. Es complicado no solamente por la formación del individuo, sino por la cantidad de datos de la que dispone para poder hacer esa tarea y el tiempo, que también es un factor determinante. Es decir, saber si en un momento determinado la información proviene de una campaña de un origen desconocido o es oficial, poder acceder a metadatos que cada día se convierten en una necesidad más imperiosa.
tener el conocimiento como para poder hacer un análisis y tener la tecnología para poder hacer un análisis de cuál es el ratio de error, cuál es el ruido en la diseminación de esa información, no es algo que esté a disposición de un usuario normal y corriente. Es francamente complicado. Sí que podemos, y de hecho cuando damos algunas charlas intentamos hacer énfasis sobre ello, sí que podemos trabajar sobre la concienciación del usuario. Se dice siempre que en seguridad que el eslabón débil de la cadena es el usuario porque es el más fácil de engañar. Enrique decía perfectamente, magistralmente, que los usuarios muchas veces no tienen los skills, los conocimientos, la destreza, ni a veces el interés por interesarse en valorar y desmentir en un momento determinado o no colaborar en la diseminación de una fake news. Y esto es, entre otras razones, porque requiere de un esfuerzo adicional a simplemente leer una noticia y compartirla porque pensamos igual o porque pensamos diferente. Generalmente la compartimos, no, cuando pensamos diferente no la compartimos. Entonces, comprobar si la fecha y el titular, el contenido son verdaderos, si lo puedes contrastar con otras fuentes, cuál es el impacto de la noticia, como por ejemplo el caso de nuestro ministro, ¿no? Que en teoría estaba hospitalizado. O comprobarlo si por lo menos esa misma información proviene de 3 o más fuentes, es algo que la gente no hace. Al final, quizá esa es una formación que debiera de venir desde nuestro colegio, pero no viene, entonces es muy complicado. Ahora, continúo con la exposición que decía Enrique. Internet es una red basada en la resiliencia, no en la seguridad. Totalmente correcto, totalmente de acuerdo. Fijaros, me baso en datos de informes de la Unidad 42 de Palo Alto. Podríamos elegir otra fuente. He elegido esta porque es disponible en Internet y es gratuita y por lo tanto cualquier persona que quiera contrastar lo que digo lo puede consultar. En los últimos 90 días, primero, en el caso del coronavirus, debemos de tomar como fecha de partida al menos los últimos 90 días o, si queremos ser menos estrictos, los últimos 30 días como el slot de tiempo a partir del cual entendemos que nuevos dominios registrados potencialmente pueden ser para trabajar junto con esta campaña de coronavirus, ¿no? En los dominios anteriores podríamos inicialmente pensar que podrían estar excluidos porque ya estaban registrados y sería difícil acomodar un dominio ya creado con un nombre a la campaña de coronavirus. Aún así puede existir. Pero solo fijaros, en los últimos 90 días se están registrando una media de unos 100.000 dominios al día, de los cuales 69-70% son sospechosos, un 20% se sabe a ciencia cierta que ya están comprobados que van a hacer un uso malicioso. Cabe la duda en otro 3% y eso nos queda un 8% de los dominios que pueden ser para un uso correcto, legal. Esto nos da una indicación también de por dónde quizá deberíamos de hacer más presión a la hora de establecer medidas de control. Es decir, quizá es demasiado laxo la forma en la que a día de hoy una persona puede adquirir un dominio. Quizá deberíamos de imponer algún otro tipo de medidas, porque al final el dominio va a ser una parte, una componente en la tarea del phishing. Normalmente los phishing, como tú decías, están orientados a obtener datos y tradicionalmente los phishing que solemos ver suelen estar relacionados con robar las credenciales de acceso a bancos, bueno, a cualquier sitio donde potencialmente haya un phishing. Y la distribución de phishing, y eso es una otra parte que también hacemos bastante énfasis cuando damos formación, tanto la creación del phishing como la distribución del phishing y los potenciales resultados del mismo siempre tienen un fin económico. Es decir, nadie destina horas de ingeniería que cuestan dinero a una campaña, a una acción que luego no va a obtener un fin, sobre todo un fin económico, porque se está pagando ingenieros, se está pagando gente con conocimientos para crear software, en este caso, que alguien tiene que pagar. Si ese alguien no obtiene un rendimiento económico, no lo va a hacer.
Esto también lo podemos ver cuando, no solamente en el phishing, lo podemos ver cuando hay denegaciones de servicio. Una denegación de servicio es una tarea muy compleja de organizar y de ejecutar. Luego, cuando se ejecuta una denegación de servicio y rápidamente no se obtiene el fin esperado, que es tumbar una corporación o un ente estatal, enseguida se corta el phishing, porque no se está obteniendo el lucro necesario. Respondiendo a tu pregunta, no solamente estamos viendo phishing desde los últimos 30 días, sobre todo desde los últimos 30 días. No lo estamos viendo solo con los bancos, lo estamos viendo en otros portales que quizá a primera vista no nos parecieran tan importantes. Sobre todo lo estamos viendo en Netflix, por decir algunos, en Disney Plus, que acaba de salir, y lo estamos viendo en Amazon. Es decir, todos aquellos servicios que se han convertido en importantes desde nuestro estado de alarma son susceptibles de phishing a día de hoy. Es francamente complicado enseñarle a las personas que tienen que fijarse en algunas cosas. Por ejemplo, el indicador verde del candado en el navegador, que lleva mucho tiempo con nosotros, sigue siendo un gran desconocido para mucha gente. Luego es complicado. Sí, bueno, trataremos luego de aunar un poco esas medidas preventivas y trasladarlas al final del hilo, ¿vale? Porque creo que es el mensaje positivo que hay que lanzar también al conjunto de la sociedad, ¿no? Cómo pueden estar protegidos ante este tipo de incidentes y de amenazas de seguridad, ¿no? Estábamos hablando de que evidentemente el phishing conlleva a la fuga de información, ¿sí? Al robo de datos, la fuga de información. La información llega un momento que se captura y se va a otro lado que no sabemos dónde va a parar, ¿no? Que es un total misterio. En este caso, Jonathan, ¿qué medidas existen hoy en día para evitar la fuga de información? Bueno, primero creo que hay que apostar cada vez más por invertir en la formación del personal. Por mucha tecnología que pongamos, si no invertimos más tiempo y más dinero en la formación de los ciudadanos, al final la inversión no va a resultar como esperamos. Después podemos poner software. Hay software denominados DLPs, Data Loss Prevention, que minimizan las potenciales comparticiones de datos no controladas. Pero, insisto, creo que es imprescindible entrenar mucho mejor a los ciudadanos y que sean más capaces de ver dónde potencialmente se les está engañando. Sí, y hemos detectado en específico alguna campaña de phishing sobre coronavirus que quisiéramos poner en valor ahora mismo, que quisiéramos comentar, porque realmente, por ejemplo, a mí me han llegado en lo personal, y creo que lo transmití varias veces en unos blogs, me han llegado muchísimos en el correo basura, que se llama, sobre, vete a comprar aquí mascarillas. Pero tengo centenares de supuestas mascarillas a la venta, aprovechando el caos generado por el desabastecimiento. Entonces, eso es una campaña de phishing. Luego, no sé si podríamos poner un poco también de manifiesto alguna en concreto, para que la gente tuviera constancia. Bueno, para mí la más preocupante es los mensajes dirigidos. No me cabe en la cabeza por qué esa campaña. No consigo, podría entender otras campañas, pero esta me cuesta especialmente, sobre todo sabiendo que nuestros sanitarios están trabajando en protegernos o en curarnos. Se me hace muy difícil entender el porqué de esta campaña. Otras las puedo entender, puedo ver el fin de lucro, puedo ver el fin criminal que hay detrás de ellas. Pero en esta en concreto, y en este intervalo de tiempo tan corto, se me hace difícil de entender cuál es el objetivo, porque engañar a personal que ya está de por sí estresado, no entiendo cuál es la campaña. Y de hecho me gustaría saber qué opinan Enrique y Sergio, porque por ver más puntos de vista, más que nada. Correcto. Enrique. Bueno, es algo humano, ¿no? Creo que un tal Clinton, ¿no?, ganó unas elecciones diciéndole a otro presidente, que en ese momento lo era, ¿no?, a un tal Bush,
es la economía, estúpido, ¿no? Y al final, pues forma parte de nuestro modelo del que nos hemos dotado y del que supuestamente estamos tan orgullosos, que sacrifica el beneficio económico frente a cualquier otro dilema moral, ético o lo que queramos. Eso es una cosa que tendremos que reflexionar sobre ello tenemos tiempo para reflexionar sobre ello en este mes que puede quedarnos, ¿no? Para leer mucho y reflexionar sobre qué queremos realmente que sea nuestro modelo de futuro, ¿no? Hombre, porque también somos capaces de sacrificar ballenas, ¿no? O por poner el tema ecológico encima de la mesa, o somos capaces de acabar con una especie tras otra, sin tomar en consideración que a lo mejor la especie más vírica del ecosistema somos nosotros mismos, ¿no? Dicho lo cual, lo que es la obtención de beneficios económicos o de beneficios de cualquier otro tipo, de beneficios de poder, puede ser en un momento dado, es algo consustancial a los grupos humanos. Nuestro modelo ético personal, desarrollando nuestra actividad en una sociedad donde más o menos tenemos las necesidades básicas cubiertas, no nos acredita para dar una opinión absolutamente conformada, ¿no? De ese modelo de obtención de beneficios. Obviamente es un horror, es un error, es perseguible, tiene que ser perseguido con toda la fuerza de la ley, porque genera víctimas, genera muertos y puede generar daños muy graves. No tenemos más que dar el ejemplo ahora mismo de esa otra campaña de ransomware dirigida contra hospitales. En este momento, una campaña de ransomware dirigida contra hospitales, pues hombre, los objetivos pueden ser muchos. Habitualmente serán económicos, pero puede haber otros objetivos por detrás que sean de soberanía o que sean de cualquier otro tipo, ¿no? Porque, oye, ¿qué es el terrorismo? ¿Cómo se define el terrorismo? No es crear terror en la población, pues si te quedas sin sistema sanitario en estos momentos, yo creo que sería bastante fácil conectar ambos sistemas, ¿no? Que es interesante conocerlo, creo, una doctrina que se llama la doctrina del derecho penal del enemigo, de un tal Jacobs, ¿no? Que dice que toda aquella persona o grupo de personas que de manera consciente y reiterada se colocan fuera del alcance de la ley penal tienen que sufrir rebaja en sus derechos constitucionales. Esto se ha aplicado en todos nuestros códigos penales europeos, esa doctrina, ¿eh? Y esa doctrina es algo que en un momento dado pues intenta combatir ese tipo de acciones que van dirigidas contra toda una sociedad y no contra un individuo. Bueno, pues en esas estamos y sobre todas esas cosas vamos a tener que reflexionar, lo mismo que sobre ese punto candente que tenemos ahora mismo de cómo usar los datos de la ciudadanía y qué garantías damos a esos datos para, por un lado, colaborar en la resolución de una situación pandémica y, por otro lado, salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué ponemos primero? ¿Qué ponemos primero? Ostras, es que responder a eso es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil. Entonces, bueno, pues ahora mismo nos tenemos que replantear un montón de situaciones nuevas y tenemos que ser capaces, inteligentes, de dar una solución coherente. Y yo soy firme defensor de mi democracia, desde luego no la China, que no me gusta, me lo quieran vender como me lo quieran vender, el modelo chino, perdón, pero no lo acepto como válido para mi sociedad. Volviendo un poco a la torna de la fake news, y ahora voy contigo, Sergio, no te voy a quitar la palabra tan fácil. ¿Crees que se está también un poco enmascarando con la influencia de la fake news este tipo de ataques? Sobre todo me interesa también conocer si no solamente hay fake news o campañas de este tipo enfocadas a las personas, sino que también si se han detectado enfocadas a las empresas. Hay que tener en cuenta que desde hace un tiempo para acá el poder de informar y de comunicar lo tiene cualquiera que tenga un teléfono. Hasta mediados finales del siglo XX, la información estaba manipulada, por decirlo así, por los medios de comunicación. En un Estado democrático son totalmente necesarios y tienen que cumplir un código ético
con sus fuentes, etc. ¿Qué pasó? Que actualmente muchas de las personas se fían de la información a través de las redes. Y a través de las redes lo que se busca es algo fácil sin tener que ir al medio de comunicación, y en esas redes a lo mejor salen noticias que no están contrastadas. E incluso surgen empresas que crean noticias falsas o noticias interesadas. ¿Para qué? Para alimentar, dicen, ideológica, pero principalmente tema económico. Es muy famoso una empresa de unos chavales por un país de la antigua Yugoslavia, me parece que era, que cuando las elecciones en Estados Unidos se volvieron de oro difundiendo noticias falsas a favor de Trump. ¿Estaban pagados por Trump? ¿Eran del partido de Trump? No, pero se forraron a través de difusión de noticias falsas. ¿Qué ha obligado a eso? A todas los periódicos, las agencias de información que son fidedignas, a tener que competir. Y llega el caso de, por ejemplo, el defensor del lector del diario El País el año pasado tuvo que reconocer en una carta en el diario El País en el que decía que la dirección premiaba a los periodistas que conseguían que sus noticias tuvieran más likes y más distribuciones y que consiguieran que las noticias llevaran más seguidores, más lectores hacia la página del periódico. Con lo cual se fomentaba el sensacionalismo a la hora de escribir el titular, a la hora de escribir los primeros párrafos, para luego ya cuento más o menos mucho mejor en el transcurso de la noticia, pero ya te traje hacia mí. Claro, eso se hace todo con un discurso emocional. Creemos que somos personas racionales, pero psicológicamente se ha visto que el 60-70% de las decisiones humanas se rigen más por la emoción. Por utilizar palabras emocionales, si uno está tranquilo, puede afectar a muy pocas personas. El problema es en situaciones como las que estamos ahora, donde ya estamos con la emoción a flor de piel, tenemos el miedo instaurado, es el momento más propicio para meter la información que uno quiere a través de esa emoción. ¿Cómo llevarlo hacia las empresas? Pues justamente se puede aprovechar no solo para países, no solo para sectores sanitarios, sino para incluso empresas. No compres tal producto o compra tal producto porque se ha corroborado o se ha dicho no sé qué doctor que eso va a protegerme contra el coronavirus. Yo hoy he recibido 2 correos que busque por todos los sitios si tengo quinolinona o algo así. Un medicamento contra la artritis, que se está mirando que puede ocasionar algo, pero todavía no se ha visto cuáles son las consecuencias reales. Claro, eso llevado, a lo mejor es verdad, pero eso llevado contra determinadas empresas puede eliminarlas por completo y más en una situación de debilidad como ahora. Muy bien. No sé si nos da mucho más el tiempo, la verdad que eso se puede extender y más con los participantes que tenemos aquí ahora mismo. Podemos extender la charla muchas horas. Me hubiera gustado también tratar un poco el tema teletrabajo, porque el teletrabajo al final ha desatado una serie de incógnitas a la hora de impulsarlo de forma improvisada, en ciertos casos, ¿no? Me gustaría también si alguien puede decir alguna pincelada sobre los riesgos y qué medidas podemos adoptar rápidamente sobre el teletrabajo para evitar específicamente que tengamos problemas luego a nivel de pirateo informático. Agradezco cualquier contribución que se le pueda hacer llegar ahora mismo a los presentes. Bueno, si me permitís, pienso que la mayor parte de las empresas han tirado por la solución fácil, que es exponer los recursos rápidamente para poder mandarse a toda la gente a casa a trabajar. Es la solución más fácil, es la más complicada, porque a la hora de la verdad estás exponiendo tus recursos, probablemente tus datos también, y no es la mejor idea. Si esta situación nos enseña algo, es que las empresas no estaban preparadas para el teletrabajo masivo y no se habían dotado con anterioridad de algo incluso tan sencillo como una VPN.
pues cosas que vemos el personal más técnico como muy habitual, son cosas técnicas o sistemas que las empresas no tienen. Creo que a partir de este evento muchas empresas van a tomar más en serio la inversión en ciberseguridad. Probablemente en los últimos años ya lo estaban teniendo en serio, ya lo estaban tomando más en serio, ahora lo van a tomar más y se van a dotar esperemos, de más y mejor tecnología. Y creo que otro área donde va a haber una gran inversión, precisamente porque tener los sistemas distribuidos y tener a la gente distribuida, potencialmente creo que va a ser una línea de cambio, va a ser la seguridad gestionada. Creo que es una práctica que hasta ahora se estaba haciendo, probablemente lo hacían empresas medianas o grandes, y va a haber más inversión en seguridad gestionada, porque hay muchas empresas que van a tener que decidir realizo mi función o realizo mi función y además controlo mi seguridad. Como no voy a poder hacer todo o no quiero encargarme de todo, voy a sacar una parte a un proveedor especializado, a una empresa especializada y que se asegure de mantenerme seguro mientras yo presto servicio. Y además opino que el último trimestre de este año va a ser un momento de inversión brutal. De hecho, ayer hablando con diferentes proveedores y otros compañeros del sector, me decían lo mismo. Pensaban que más allá de cuando se levante el estado de alarma y podamos salir, creemos que la inversión a nivel corporativo va a suceder brutal en el último trimestre del año, porque las empresas van a tener que hacer un sprint a última hora para que este año al final no sea un año de pérdidas. Enrique, ¿quieres aportar algo? Que te veo ahí también. Un comentario antes, que creo que es importante, cuando habéis hablado de la formación, concienciación de los usuarios, desde el Estado se desarrollan programas que son espectaculares, tanto para la ciudadanía como para el tejido empresarial. Quiero poner en valor el enorme trabajo tanto de INCIBE, muchas veces desconocido, con unos recursos siempre limitados en este campo, como del Centro Criptológico Nacional dentro de las administraciones. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos las competencias. Creo que vamos a salir mejor preparados de este susto, que va a terminar más pronto que tarde. Vamos a tener que reflexionar mucho, vamos a tener que planificar mucho, pero vamos a mejorar mucho nuestras capacidades de resiliencia, y conectado con eso, y no tanto ya con el teletrabajo, sino con esas capacidades de resiliencia, yo invito a quien nos esté escuchando ahora mismo a revisar a un tal Rifkin, ¿no? Y sobre todo acceder no tengo acciones en su empresa, lamentablemente, ya me gustaría, acceder a su web corporativa, donde hay unos planes de resiliencia espectaculares para Luxemburgo, por ejemplo, o para el norte de Francia, donde si hubiésemos tenido ese modelo de proceso de toma de decisión, de desarrollo y de trabajo, es más que probable que el impacto de una crisis como esta o cualquier otra crisis de tipo global se mitigase bastante. Entonces, no digo que lleves razón, ni mucho menos, porque llevar razón en este mundo es muy peligroso, pero sí que es verdad que al menos conceptualmente es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar mucho, investigar mucho, y eso, mejorar la resiliencia global a base pues de quizá emular la estructura de la propia red en el modelo analógico. Vemos que tenemos que tener competencias de fabricación de cosas, tenemos que tener reservas estratégicas de cosas y bueno, pues lo dicho, el Estado hace su trabajo y vende habitualmente mal su trabajo. Invito a todo el que nos esté escuchando a eso, a acceder a la web del Centro Criptológico Nacional, leerse las guías CCNSTIC para todo el tema del teletrabajo, implantarlas en sus trabajos, entenderlas. Muy buen trabajo, y sobre todo para la parte de formación y concienciación, acceder a INCIBE, que hace muy buenos programas de formación y concienciación, y lanzo un reto a todos los emprendedores. La mejor forma para la ciudadanía de integrarse en este mundo son los procesos de gamificación avanzada. Esto tiene que tratarse como un juego. Si no se trata como un juego, la gente, por formación y concienciación, siempre vas a tener un gap de personas
que no van a querer concienciarse y que no van a querer formarse o no van a tener la capacidad de una cosa o de la otra. Sin embargo, todos tenemos capacidades de jugar. Vamos a pensar cómo transformamos todas estas iniciativas de formación-concienciación en procesos de gamificación. Y así nos será más fácil, bajo mi punto de vista. Sí, seguramente, con toda probabilidad, no lo dudo, luego de estos momentos de crisis saldremos totalmente reforzados, como bien dices, Enrique, y es un mensaje esperanzador y tranquilizador también a la gente, que me hubiera gustado también a mí lanzar, pero te has anticipado Lo siento. debidamente. Perdón. Es el deber. Bueno, me imagino que las preguntas las iremos resolviendo en otra ocasión. Ahora mismo estamos justos de tiempo, así que se las iré derivando a los diferentes participantes de este debate. Así que el que tenga preguntas, que nos las pase por Zoom y nosotros las iremos atendiendo y contestaremos de forma individual, dentro de lo posible. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes hoy, sobre todo Sergio, Enrique, Jonathan, muchas gracias. Espero que no sea la última vez, que tengamos un bis, que nos veamos otra vez y sigamos promulgando este tipo de mensajes para que llegue al conjunto de los ciudadanos. Espero que por el resto de los participantes hayan, cuanto menos, hayan aprendido y haya sido instructivo e interesante y invite a la reflexión, ¿no? Este tipo de ponencias. Así que bueno, nada más. Me despido, gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.